Ser paramédico es una ocupación muy demandante. Trabajan cuando los demás descansan. Viven situaciones estresantes y de su efectividad y su velocidad depende la vida de una persona. Aquellos hombres y mujeres están listos para sentir la adrenalina y el estrés al máximo, cuando de cumplir con su deber se trata, y a veces también con el miedo. Es por ello que en esta ocasión te traigo 3 relatos siniestros sobre paramédicos. El primer relato dice lo siguiente. Me llamo Rubén Montes. Soy orgullosamente licenciado en Protección Civil y lo he sido por ya casi 8 años. En este tiempo, claro que he tenido que lidiar con una gran cantidad de situaciones extrañas, pero sin duda, la primera vez que me sucedió algo inexplicable es la que marcó la diferencia, puesto que eran los primeros meses que me desempeñaba como paramédico. Era una tarde lluviosa del mes de julio de 2015. Desgraciadamente, la temporada de verano está muy marcada por accidentes automovilísticos, puesto que el asfalto mojado ayuda a que las llantas lisas se derrapen fácilmente. Alrededor de las 6 de la tarde, recibimos una llamada sobre un servicio a la altura del kilómetro 15 de la carretera México-Toluca. Es una carretera que desgraciadamente tiene un alto índice de accidentes. Nos preparamos y salimos a toda marcha rumbo al lugar de los hechos. Un conductor no pudo controlar su vehículo y salió de la carretera impactándose a más de 120 kilómetros contra un árbol, el cual ya era viejo y terminó cayendo sobre el mismo auto. Sabíamos que había muy poca probabilidad de que sus lesiones fueran menores, y las esperanzas eran muy pocas, pero nunca cero. Al llegar al lugar, el coche estaba destruido, y efectivamente, el árbol estaba sobre él, y como es de costumbre y de muy mal gusto, la gente ya se había reunido para mirar el accidente de cerca. Nosotros llegamos buscando alguna señal de vida, pero nadie nos respondía. Bajamos nuestras herramientas para intentar cortar en partes el árbol y las láminas del coche, para poder rescatar a los tripulantes. Entre la multitud de personas, algo me llamó la atención. Había una señora mirando atentamente junto con sus hijos pequeños, quizá de unos 7 u 8 años. Eso me pareció una irresponsabilidad enorme. No deberían de exponer a los hijos a escenarios tan impactantes. Unos instantes después llegó la policía y comenzaron a fijar un perímetro para empezar a alejar a las personas y que no entorpeciera nuestra labor. Conforme iban avanzando los minutos, se juntaba más gente a ver el accidente. Nosotros seguimos en lo nuestro. Empezamos a cortar ramas y partes de la puerta del coche. Dieron las 7 de la noche y el sol ya se había metido casi por completo. Hacía frío. Nosotros seguíamos en nuestra labor de rescate y la policía resguardando la zona. La mujer no se había retirado de la zona, incluso parecía que estuviese llorando. Entonces entendí, quizá era familiar de la persona accidentada. Además noté que un policía se dirigía a hablar con ella. Entonces yo seguí en lo mío. Parte por parte, logramos quitar el árbol de encima y los vidrios estaban manchados de rojo. No teníamos la certeza de que el conductor viajara solo. Entonces seguimos cortando las piezas del coche para poder comprobar que era pérdida total, no solo material. La mujer que estaba con sus hijos no se movía de la zona. Entonces me acerqué con un oficial y le pregunté, «Oye, ¿esa mujer es familiar del conductor?». A lo que el oficial me contestó, «Parece que sí. Quizá era su esposo, su hermano o algún familiar». Yo le respondí, «Comandante, ¿no te parece prudente que se lleve a los hijos a otro lado?». Él me contestó, «Se lo dije, pero está en shock y ahorita no tengo tiempo para ocuparme de ella. Necesitamos mantener alejada a toda esta gente y seguir agilizando el tráfico, porque si no aquí se va a venir a estampar otro cristiano».
Nosotros incluso habíamos contactado con servicios periciales, porque no teníamos esperanza de encontrar a alguien con vida. En eso, me acerqué a hablar con la mujer. Buenas noches. Disculpe, lamento mucho su pérdida, pero es necesario que se aleje de aquí, junto con sus hijos, porque va a ser algo muy traumante para ellos. La mujer solo los abrazó. Pensé que se los llevaría a otro lado, pero no lo hizo. Duramos alrededor de otras 2 horas cortando madera y metales hasta que pudimos remover el toldo del auto. Sentía que me desmayaba de la impresión al ver la escena. Esto no es posible. De la nada, la señora con sus hijos ya no estaban allí. Se habían desvanecido o perdido entre la multitud de gente que aún estaba allí, pero que casi al instante se empezó a disipar. Y es que los ánimos decayeron enormemente tanto entre policías como entre paramédicos. Una tristeza enorme se sentía. Los tripulantes eran 3 personas. La mujer y sus 2 hijos eran inconfundiblemente las mismas personas que yo veía en primera fila frente al accidente. De hecho, los reconocí mayormente por la ropa, a pesar de que estaba completamente manchada de rojo, ya que sus caras habían terminado demasiado mal. Desde luego que solamente pudimos notificar el deceso. Nada había por hacer. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza. No podía entender cómo es que yo había visto a la señora y a sus hijos fuera del auto. Recordé que no fui el único que los vio. El policía que estaba brindando el apoyo también los había visto, y fue él quien se había acercado con la señora a decirle que se alejara un poco. Lo volteé a ver, y el oficial estaba completamente pálido. Claro, como si hubiese visto un fantasma. Los compañeros lo atendieron, porque estaba sufriendo una crisis nerviosa. Ellos pensaron que era por la impresión del accidente, pero yo bien sabía que era porque él y yo habíamos visto lo mismo. Un relato sin duda muy desconcertante. Déjame saber si te gustó en la caja de comentarios. Vamos con el siguiente relato. Cuando te dedicas a esta profesión, es muy importante tener una buena condición física, pues constantemente te enfrentas a caminos largos, barrancos y montañas, o incluso como a mí, subir el volcán Xinantécatl, o mejor conocido como el Nevado de Toluca. Me llamo Joel Estrada. He sido paramédico desde hace unos 2 años. Yo siempre fui muy incrédulo con el tema paranormal. Mis compañeros tienen infinidad de historias y me gusta escucharlas, pero jamás las creí. Todos me decían lo mismo, que habría un día que iba a pasarme algo a mí y que ese día comenzaría a creer. Pues bien, ese día fue un sábado 7 de enero del 2023. Eran mis primeros meses como paramédico y desde el inicio me habían destinado a la zona del volcán, ya que al ser fechas donde se presenta mayor flujo de personas por la nieve, tenemos más trabajo, ya que la gente cree tener la condición para subir y se desmayan por el cansancio o el mal de la montaña. También llegan a sufrir alguna caída. Ese día estaba permitido que la gente subiera, ya que cuando el clima no es favorable, las autoridades no permiten el paso para evitar que la gente sufra algún accidente. Llegó un camión a las faldas del volcán con alrededor de 50 personas, todos de la Ciudad de México. La indicación principal es que nadie se separe de su grupo y regresen antes de las 5 de la tarde, o el sol se pone y la gente se puede perder. Las personas que venían en el camión venían bajando después de todo un día de mirar el paisaje y comer, pero solo habían bajado 40 de las 50 que venían en el autobús. Les preguntamos a su coordinador dónde estaban sus compañeros faltantes, y dijeron que el segundo coordinador se había quedado arriba esperando,
ya que 4 personas se habían rezagado. Ya estábamos cerca de las 5 de la tarde y las personas no bajaban de la zona. Recibimos un servicio por el radio y sabíamos que eran las mismas personas. 4 jóvenes se habían perdido al intentar bajar por un camino equivocado y se creía que podían estar en la parte boscosa del Parque de los Venados. Otros 4 compañeros y yo nos preparamos para ir y nos subimos a nuestras cuatrimotos. Esa zona puede llegar a ser peligrosa ya que hay algunos barrancos y lo peor y más desagradable, ya hay muchas personas malintencionadas por la zona. Llegamos al sendero, por donde nos dijeron que los jóvenes habían bajado, y seguimos el camino. Pensé que sería algo relativamente sencillo, que los encontraríamos rápido, quizá algo cansados y deshidratados, pero en buenas condiciones. Llegamos a un punto donde no podíamos seguir con las cuatrimotos, pues no había camino. Tuvimos que dejarlas y aún seguimos caminando alrededor de 1 hora. Ya era mucho tiempo, y ellos no pudieron haber caminado a un paso tan veloz para alejarse tanto. Seguimos caminando y encendimos nuestras lámparas. Ya eran casi las 7 de la noche y no veíamos rastro de ellos. Entonces, dimos aviso para que se enviaran otros grupos por diferentes zonas, ya que el clima empezaba a ponerse muy mal. Probablemente iba a nevar, y las personas no daban señales de estar por ningún lugar. Otros grupos se prepararon y llevaron drones para buscar a los 4 jóvenes, pero no pudieron visualizarlos. Algo llamó mi atención entre los árboles. Un punto de luz muy pequeño, casi imperceptible, a la distancia. Quizá una luz de teléfono o fuego. Le hablé a mis compañeros y les dije, miren, esa luz, podrían ser ellos. Vamos allá antes de que se nos congelen. Pero mis compañeros dijeron que la luz estaba demasiado lejos y mejor darían aviso a otra patrulla que se encontrara más cerca. Algo me decía que ellos no querían ir, por algo más que la distancia, pues se mostraban algo nerviosos. Yo les dije que me iba a acercar un poco. Ellos me insistieron en no hacerlo, pero de verdad pensé que podrían ser los jóvenes perdidos. Al empezar a acercarme, me percaté de que realmente no era la lámpara lo que estaba ahí encendido. Era un fuego, quizá una fogata muy pequeña, pero era fuego. Entonces me emocioné, pero me preocupé a la vez, pues el clima ya estaba bastante frío, y efectivamente, había empezado a nevar. Eso era incluso más peligroso para mí. Al acercarme más y más, dejaba de oír los gritos de mis compañeros que me decían que me regresara, pues el viento estaba tan fuerte que poco más que eso podía oír. Lo último que quería era encontrar a 4 jóvenes dormidos, pues cuando la hipotermia gana, es como si una persona se quedara dormida, ya no despertarían de ese sueño. Caminé unos 5 minutos difícilmente entre las piedras y el pasto. El fuego se hacía más visible. Empecé a escuchar el llanto de una mujer, lo cual se me hacía raro, pues me habían reportado 4 masculinos, pero quizás se habían equivocado. Entonces apresuré más el paso. Quizá una persona estaba herida, y es que ese llanto era muy fuerte y desgarrador. Y eso que el viento se oía más que cualquier otra cosa en mis oídos, y aún percibía ese llanto. Algo me tenía intranquilo. A la misma vez que me acercaba, el miedo me empezaba a dominar. Tenía el gigantesco volcán cerca de mí, y estaba rodeado por árboles y más árboles. Solo un pequeño llano estaba ahí cerca. No había ni una sola luz, solo mi lámpara y el fuego que yo veía que estaba ya a unos escasos 200 metros. Entonces entendí que no era normal escuchar el llanto, pero mi profesionalismo me envalentonaba. Apagué mi radio, pues mis compañeros no dejaban de repetirme. Tienes que regresar ahora mismo. No estás siguiendo órdenes. Marcos, regrésate ya mismo. Es una orden. No los vas a encontrar, solamente te estás arriesgando tú mismo. Tienes que regresar ahora. Entre más me acercaba al fuego, los gritos se hacían más perceptibles.
y estando a escasos 50 metros del fuego, este se apagó de la nada, así como los gritos y llantos. Nadie pareció apagarlo. Es como si solo se hubiera esfumado. Entendí entonces el error que había cometido, pero no me podía explicar qué demonios era ese fuego. Pareció que el viento se apagó durante un momento. Miré a todos lados, absoluta oscuridad donde sea. Solo mi lámpara alumbraba, y escuché un grito que desgarraría cualquier cuerda vocal. De por sí mi piel ya estaba como gallina por el frío. Ese grito me puso los pelos de punta hasta las cejas, y el fuego reapareció más fuerte y se movía entre los árboles. Corrí despavorido hacia el camino de regreso y me tropecé. Me golpeé muy fuerte y me esguincé el tobillo, pero mi desesperación me hizo levantarme e intentar saltar, aunque fue inútil. No me podía mover fácilmente. Lo peor era que ese fuego parecía estar acercándose entre los árboles. Cuando estaba cerca de alcanzarme, nuevamente se apagó y quedó todo en silencio. Solo escuchaba las ramas de los árboles moverse y las hojas. Mi respiración estaba agitada. Intenté seguir trotando hasta que algo me heló el cuerpo. Me paralicé. En un árbol frente a mí estaba una mujer anciana, de unos 80 años por lo menos, y se movía con una gran agilidad entre los árboles. No es normal que una anciana de esa edad tenga tanta agilidad y fuerza. Brincó a un árbol cerca a mí, y yo grité de lo horrorizado que estaba. Esa anciana me gritó con una voz horrible. ¡Lárgate, maldito! Yo estaba tirado en el suelo. Las piernas me habían fallado, pero el miedo activó mi instinto de supervivencia y con la adrenalina al máximo, ignoré el dolor de mi tobillo y corrí con todas mis fuerzas hasta reencontrarme con mis compañeros. Ahí me desmayé. Desperté en una ambulancia. Me estaban atendiendo y poco a poco me tranquilicé. Intenté explicarle a mis compañeros lo que vi, pero ellos me dijeron que me calmara y me callara. Ya habría otro momento para hablar de eso, sobre todo porque ellos habían dicho que me dio el mal de montaña, para no verse como locos frente a nuestro jefe. Les pregunté qué había pasado con los jóvenes, y ellos me respondieron que ya los habían encontrado cerca de donde yo estaba, que habían tomado otro camino y siguieron un sendero, porque escucharon a la misma mujer llorando y pidiendo ayuda. Cuando los encontraron, dos estaban graves, con signos de hipotermia. Los otros estaban aún conscientes pero en shock, como si hubieran visto un fantasma. Ya no quise saber más del tema, porque sabía que habíamos visto lo mismo. No volvería a portarme tan escéptico con los muchos testimonios que me dijeron que en ese lugar, en el volcán de Toluca, había brujas. A continuación, les presento el último relato. Este ocurrió en el estado de Jalisco. Antes de empezar, te invito a que tú también seas parte del canal, enviándome tus historias o videos al correo de la descripción. También te invito a que me sigas por mis páginas de Insta y Facebook. Sigamos. Mi nombre es Martín González. Soy paramédico recientemente y laboro en el estado de Jalisco. Quizá apenas un año, y sin duda, es un trabajo demandante. Tienes que estar disponible siempre, no importa la hora. Así sean las 3 de la mañana, uno debe dar lo mejor en su servicio, pues de nuestra rapidez depende la integridad de las personas. Desgraciadamente, nos han tocado muchos servicios en los cuales se involucran impactos de bala. Se imaginarán por qué, pero ese es otro tema. Hay muchas llamadas de broma. Cuesta trabajo creer que las personas no cuidan a sus hijos mientras ellos hacen este tipo de actos. No toman conciencia sobre lo complicado de la situación. Podríamos estar atendiendo una llamada real. Mi historia comienza en mis primeras semanas como paramédico.
Como dije anteriormente, tenemos que estar pendientes a cualquier hora y listos para cualquier situación. Durante el mes de agosto, tuvimos ciertas incidencias en accidentes automovilísticos por las lluvias. Es difícil saber si hay baches o solamente son encharcamientos. Entonces teníamos mucho trabajo por la noche. Una de esas tantas noches, yo estaba durmiendo el tiempo que pudiera en un catre. Entonces, escuchamos que el despachador nos asignó un servicio. Inmediatamente me puse las botas y me preparé para salir a las calles. Ninguno de mis compañeros hizo lo mismo. Al preguntarles por qué no se movían, reaccionaron pero muy lento. Pareciera que nadie quería ir. Salimos y ni siquiera estaban prendidas las torretas. Le pregunté a mi compañero por qué no se daban prisa. Lo que ellos me respondieron me dejó muy intrigado. Dijo lo siguiente: constantemente recibimos el mismo servicio. Creemos que es de broma. Siempre llaman entre las 2 y 3 de la mañana. Un hombre dice haber sido herido de bala. Nos da su nombre. Y nos da su ubicación y es lo único que dice. Llegamos siempre al lugar, pero es un lugar abandonado, en la colonia Rancho Viejo, en Teocaltiche. No somos los únicos. Varios compañeros han sido asignados al servicio, y todos con la misma ubicación, en una casa abandonada, con visibles y numerosos impactos en toda la fachada. Pero la casa está vacía. No hay nadie. En efecto, llegamos únicamente a comprobar qué sucedía, pero no había nada ni nadie. No se pidió nuestro auxilio en esa zona. Llegamos únicamente a comprobar qué sucedía, pero no había nada ni nadie en el lugar. Únicamente arribamos a la ubicación para comprobar que verdaderamente hubiese sido una broma y no fuese una emergencia real. La curiosidad me ganó. Entonces, un día que me tocó descansar, regresé al lugar para averiguar qué era lo que pasaba. Si era una broma, o por qué siempre recibíamos llamadas de ese lugar. No parecía haber nada ni nadie cerca viéndome. Entonces, salté una malla de alambre que habían colocado y me adentré en la casa. Al interior había mucha basura, grafitis y alguna rata. Lo que llamó mi atención, en la sala había alrededor de 7 u 8 cruces de panteón y unas veladoras usadas. Parece que ahí vivía una familia que sufrió un posible ajuste de cuentas. Lo más curioso es que una de las cruces tenía el nombre de Roberto. Ahí entendí que era una persona que probablemente no podía descansar en paz. Hay muchos que no se hacen a la idea de que ya no caminan entre los vivos. Parecería un loco por creer esto, pero no le encuentro ninguna otra explicación. Entonces, me dispuse a rezar un Padre Nuestro, y con un encendedor intenté prender una de las veladoras, pero un viento fuerte entró por una de las ventanas que tenían los vidrios rotos y cerró la puerta de golpe. No sabría decir si eso fue algo paranormal o una casualidad. Lo que sí sé es que me llenó de pánico y salí corriendo de ahí para que nada ni nadie notara mi presencia. Lo que nunca sabré exactamente es ¿quién les llama a los operadores si eso no es una broma? Si las historias te gustaron, te invito a que me dejes saber lo que opinas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó esta historia, te invito a darle un pulgar arriba y suscribirte. Asimismo, no te olvides de darle un vistazo a mis demás redes, en donde subo contenido variado. Me encuentro como Mr. Sinister en Facebook, Mr.Sinister22 en Instagram y 0333 en TikTok. Te dejo los enlaces en la descripción. También puedes ayudarme mandando tus historias y videos en el correo que te dejo ahí mismo. Soy Mr. Sinister y te deseo una agradable y escalofriante noche.